Continuamos con álgebra, lo que es división de polinomio entre monomio. Aquí dice que cada uno de los términos del polinomio se divide entre el monomio. Cada uno de los términos del polinomio se divide entre el monomio. Aquí, pues yo tengo lo que viene siendo polinomio. Polinomio ya es más de un término. El primer término es el 2x cuarta. El segundo término lo separa el signo menos, que es 5x cúbica. Y el tercer término lo separa el signo más, que es la x cuadrada. Tengo tres términos. Yo tengo un polinomio. También aquí tengo un polinomio porque hay un signo más, perdón, un signo menos, un signo más. Aquí hay un signo más, un signo menos. En las tres casos yo tengo un polinomio. Más de un término se considera polinomio. Entre un monomio, porque abajo solamente hay un solo término que aquí es negativo. En el primer caso es negativo, en el segundo caso es negativo y en el tercer caso es positivo. Pues dice que cada uno de los términos del polinomio se divide entre el monomio. Pues esta expresión también se divide, podemos decirlo así, podemos hacer una operación muy directa, sería de la siguiente manera. Primeramente, los signos. El primero es positivo y el de abajo es negativo, entonces más entre menos, vamos a dejar el signo menos y ponemos ahí el signo menos. Ahora vamos con los números. En el numerador hay un 2. En el denominador no hay coeficiente, el 2 pasa igual. Si abajo no hay coeficiente, pasa igual porque significa que su coeficiente es 1. Ahora con las letras, las literales, recordemos la regla de los signos, cuando bases iguales se dividen, la base permanece. Entonces aquí hay x a la 4 y hay x a la 2, la base x permanece, la base x debe permanecer. Y los exponentes se restan. Al exponente del numerador se le resta el exponente del denominador. 4 menos 2 queda x a la 2. Recordemos esa propiedad de los exponentes. Por acá voy a apuntar la propiedad de los exponentes para los que no la recuerdan. La ley de los exponentes dice que si yo estoy dividiendo cantidades con bases iguales, como aquí, que yo tengo una x a la n, entre una x a la n, a la m, dice que la base permanece y los exponentes se restan. También sabemos, otra ley de los exponentes, que si una base tiene exponente 0, esta pues se cambia por un 1, es igual a 1. Bien, pues ya dividimos el primer término del polinomio entre el monomio. Ahora vamos con el segundo. Hay dos signos, menos entre menos ponemos el signo más, pues ahí dejamos el signo más, signo positivo. Ahora con los coeficientes, el coeficiente de este término es 5, el monomio no tiene coeficiente porque es 1, entonces el 5 pasa igual, porque 5 entre 1 va a ser 5, el 5 pasa igual ese coeficiente. Ahora vamos con las bases, los dos tienen base x, esa base x permanece y los exponentes se restan. Esta x tiene un exponente que es 3 y esta x tiene un exponente que es 2, los exponentes se restan. 3 menos 2 es 1, cuando el exponente es 1 no es necesario ponerlo, se entiende que el exponente es 1. Ahora vamos a dividir el tercer término del polinomio entre el monomio. Primero los signos, más entre menos, dejamos el signo menos, ahí ponemos el signo menos. Como ninguno de los dos tiene coeficiente, bien, solamente voy a poner la base x para tratar de darme a entender. Cuando bases iguales se dividen, como aquí, los exponentes se restan. Las dos bases tienen exponente 2, 2 menos 2, pues va a quedar una x con exponente 0. Entonces aquí ya vamos a llegar a la respuesta, porque cuando el primer término queda igual, ese menos 2x cuadrada queda igual, el segundo término también queda igual, ese más
más 5x queda igual. Y por último, menos x a la 0. Aquí hay que recordar lo que me dice la ley de los exponentes, que si una base tiene exponente 0, se cambia por un 1. Cualquier base elevada a la 0 es 1. Entonces el menos 2x cuadrada quedó igual, el más 5x quedó igual, pero x a la 0 vale 1. Quiere decir que aquí, como lo hicimos, más entre menos, menos x a la 2 entre x a la 2 es igual a 1. Y esta es la respuesta de ese primer ejercicio. Esa es la forma de resolverlo. Vamos a ir al ejercicio 2. En el ejercicio 2 vamos a tratar de hacerlo de manera similar. Primeramente los signos. Esta cantidad tiene signo positivo, esta tiene signo negativo. Entonces más entre menos, menos, ponemos el signo menos. Pues dejamos ahí el signo negativo, dejamos el signo menos. Ahora los coeficientes. El coeficiente es 16 y el coeficiente es 4. Si es divisible el 16 entre 4, si queda una cantidad entera. 16 entre 4 toca 4. Entonces ponemos ahí ese número 4. Ponemos ahí la cantidad de 4. Cuando bases iguales se dividen, la base permanece y los exponentes se restan. Yo tengo base x y base x. Pues esa base x debe permanecer y los exponentes se restan. Esta x tiene exponente 6, esta x tiene exponente 2. 6 menos 2 queda aquí 4. Va a quedar x con exponente 4. Vamos ahora con la base y. Base y entre base y. Base y entre base y. Los exponentes también, cuando bases iguales se dividen, la base permanece y los exponentes se restan. Esta y no tiene exponente, significa que su exponente es 1. Entonces 5 menos 1 va a quedar y a la 4. Ahí dejamos y a la 4. Como la base z solamente se encuentra en el numerador, pues esta base z que solo está en el numerador y no en el monomio del denominador, esta base z pasa igual. Entonces ya dividimos el primer término del polinomio entre el monomio. Ahora vamos con el segundo término del polinomio entre el monomio. Menos entre menos, primero los signos, menos entre menos, queda más. Aquí voy a poner ese signo más, ahí ponemos la cantidad de más. Ahora vamos con los coeficientes. El coeficiente de ese primer término es 12, el coeficiente del monomio es 4, 12 entre 4 toca 3. Ponemos ahí la cantidad de 3. Ahora las letras, base x entre base x, la base x permanece. Dejamos ahí la base x. Bien, y sabemos que cuando bases iguales se dividen, los exponentes se restan. 4 menos 2 queda x con exponente 2. Y ahí dejamos la x con exponente 2. Ahora la base y entre base y. También la base y permanece y los exponentes se restan. La y del numerador tiene exponente 6 y la otra del denominador, el monomio, tiene exponente 1. 6 menos 1 queda y a la 5. Hay que recordar que cuando una base no tiene exponente, su exponente es 1. Z al cuadrado, no aparece la base z en el monomio del denominador. Z al cuadrado pasa igual. Entonces aquí ponemos z al cuadrado pasa igual. Vamos al último término del polinomio dividido entre el monomio. Primero los signos, más entre menos, queda el signo menos. Ahí vamos a dejar ese signo menos. Y aquí el 6 no es divisible entre 4. Aquí sí tocó que el 16 entre 4 toca 4. 12 entre 4 tocó a 3, pero el 6 no es divisible entre 4. No voy a poner aquí 1.5, no voy a ponerlo en decimales. Se puede simplificar a una fracción equivalente y es lo que vamos a hacer. El 6 es divisible entre 2 y el 4 es divisible entre 2. Entonces no voy a poner aquí 6 cuartos, voy a poner la fracción equivalente. 6 entre 2, 3. 4 entre 2, 2. Entonces voy a poner aquí la fracción equivalente. 6 entre 2, quedamos que es 3. Y 4 entre 2, que es 2. Entonces, esta es la fracción equivalente. 6 es a 4, como 3 es a 2.
Ambas cantidades dan 1.5, pero aquí ya está simplificada. Siempre se debe reducir la expresión. Ahora la base x y base x, pues la base x permanece. Dejamos ahí esa base x y los exponentes ya sabemos que se restan. Al exponente que es 3 le resto al exponente que es 2. 3 menos 2 queda x con exponente 1. Y no es necesario ponerle el 1. Cuando el exponente es 1 se entiende que ahí está, el exponente es 1. Y a la 9 entre y a la 1. Recuerden que cuando una base no tiene exponente, su exponente es 1. Entonces va a ser 9 menos 1. 9 menos 1 y aquí va a quedar y a la 8. Y ponemos esta cantidad, y a la 8. Pues esta sería la respuesta de ese ejercicio 2. Déjenme aquí poner una línea indicando pues que hemos llegado a la respuesta más simplificada, más reducida. Vamos a ir al tercer ejercicio. Primero, igual los signos, más entre más. Los dos son positivos. Como no aparece el signo, quiere decir que los dos son positivos. Más entre más. El signo es positivo. No es necesario ponerlo cuando el signo es positivo. El del primer término. Bien, ahora el 4 entre el 6 tampoco es divisible el 4 entre 6. No vamos a poner aquí 0.666, no, se puede sacar una fracción equivalente. Sacamos una fracción equivalente y esa fracción equivalente, ambas cantidades son divisibles entre 2. 4 entre 2, 2, 6 entre 2, 3 y aquí voy a poner esa cantidad, entonces sería así. Voy a poner ahí la cantidad que va a ser 2 tercios. Entonces, al hacer esta operación, 4 entre 2, 2, 6 entre 2, 3. Es equivalente 4 sextos a 2 tercios. Bases iguales, cuando bases iguales se dividen, los exponentes se restan. Ponemos la base x. Vamos a poner esa base x. Y en el numerador tiene exponente 2 veces m más 1. Y en el denominador su exponente, recuerden que cuando bases iguales se dividen, los exponentes se restan. Al exponente del numerador, que es 2m menos 1, yo le resto el exponente del denominador, a este le cambio de signo, el signo se invierte. La m que es positiva, la voy a poner acá negativa. El 2 que es negativo, lo voy a poner acá positivo. Entonces va a quedar así. Va a quedar más m, no va a ser más porque la m ya era positiva. Entonces si es positiva va a quedar negativa. Va a quedar menos m más 2. Menos m más 2. Los signos se invierten para hacer la resta. Cuando bases iguales se dividen, como dice aquí, cuando bases iguales se dividen, los exponentes se restan. Entonces, a la m que ya era positiva le pongo signo negativo, al 2 que es negativo le pongo signo positivo. Lo mismo hacemos ahora con el otro, más entre más, ponemos aquí el signo más. Ahora vamos con el segundo término, ponemos el signo positivo, el signo más. Aquí también pasa lo mismo, el 8 no es divisible entre 6, pero sí se puede sacar una fracción equivalente, ambos son divisibles entre 2. 8 entre 2, 4, 6 entre 2, 3, pues así lo vamos a poner como 4 tercios. Dejamos la base x y recordemos que los exponentes se deben de restar. Bien, ¿cómo restamos aquí? El exponente del numerador pasa igual, el 3m menos 2, pero el del denominador le cambiamos de signo. La m que es positiva la ponemos negativa, el 2 que es negativo lo ponemos positivo. Sería de la siguiente manera. Ahí vamos a poner menos m más 2. Bien, y por último, vamos al tercer término. Primero los signos. Menos entre más, vamos a poner ese signo menos, que quedaría aquí, signo menos. Ahora los coeficientes. En los coeficientes hay que observar que aquí sí, el 12 sí es divisible entre 6, 12 entre 6,
toca 2, yo voy a poner 2, ponemos aquí el número 2, ponemos la base x y al exponente del numerador, que es m más 3, le voy a restar el exponente del denominador. Entonces el exponente del numerador, que es m más 3, ese pasó igual como m más 3. El del denominador, recuerden que se le cambia de signo. Si la m es positiva, pasa negativa. Si el 2 es negativo, pasa positivo. Es lo que se debe de hacer ahí para agrupar esos términos. Entonces va a quedar menos m más 2. Menos m más 2. Bien, vamos a continuar con los procedimientos. Aquí en la parte de abajo, esto va a ser igual. Aquí lo ponemos así. Esto va a ser igual. Y vamos a hacer las operaciones. Esto va a ser igual. En el primer término, el 2/3 queda igual. Ese 2/3 pues queda exactamente igual. Ya no se puede simplificar más. Dejamos la base x, ponemos la base x y solamente podemos agrupar términos que sean semejantes. El que tiene m con el que tiene m. Esta m tiene aquí un coeficiente que es 1. Entonces es 2 menos 1, 2 menos 1 y va a quedar una m. No es necesario poner una m. Cuando el coeficiente es 1, se entiende que es 1 y no es necesario ponerlo. Lo vamos a borrar ese coeficiente 1. Bien, vamos a ir ahora a agrupar. Ya agrupamos el que tiene m con el que tiene m. Ahora vamos a agrupar las otras cantidades. Bien, vamos a ponerlo así. Va a ser así. Ya agrupamos el que tiene m con el que tiene m. Estos dos ya quedaron agrupados. Ahora voy a agrupar el que no tiene m con el que no tiene m. Como los dos son positivos, dejo el signo positivo y 1 más 2, esto da el valor de 3. Da el valor de 3. Entonces aquí 1 más 2 da el valor de 3. Ponemos más. Aquí ponemos el signo más. También esa cantidad de 4/3 ya no se puede simplificar más. Y aquí hacemos lo mismo. El que tiene m con el que tiene m. Esas cantidades son las que se pueden agrupar. Términos semejantes. Dejamos la base x. Y ahora 3 menos 1. Recordemos que cuando no hay coeficiente, su coeficiente es 1. 3 menos 1, que era 2m. Aquí sí es necesario poner el coeficiente 2 veces m. Ahora los que no tienen m, fíjense que son iguales, pero tienen signo contrario. Menos 2 más 2, 2 menos 2 es 0. Ya no le voy a agregar aquí más 0. Esa ausencia de valor, desaparece el 2. Este 2 con este 2 se cancela, desaparece el número 2. Ahora el último, ponemos la cantidad de menos 2, ponemos ahí la cantidad de menos 2, ponemos la letra X y los exponentes, hacemos las operaciones. Aquí la letra M, observemos que una M es positiva y la otra M es negativa. Bueno, pues en estas bases que son iguales pero con signo contrario, la M desaparece. No voy a poner aquí 0M, desaparece la M. Ahora los números 3 más 2, esos sí se pueden agrupar. Entonces cuando yo intento agrupar m menos m da 0m y desaparece. Pero 3 más 2 da 5. Y pues esta sería la forma de resolver, ¿verdad? Lo que es esa división de lo que es un polinomio entre lo que viene siendo un monomio. Bien, pues ahí cualquier duda, pues me la hacen saber, ahí estamos al pendiente.